¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con la clase 4. En este caso, pues nos quedamos en que hallamos el voltaje del capacitor en un segundo. Les había comentado lo siguiente. Sabemos que aquí tenemos un circuito en serie, ¿de acuerdo? Y sabemos que el voltaje siempre se va a dividir en los elementos, independientemente del tiempo, ¿no? En este caso, estamos considerando en un segundo. En un segundo, sabemos que en el momento que se cierre el interruptor y pasa un segundo, vamos a tener un voltaje de 47.21 voltios en el capacitor. Por lo tanto, si esto es un divisor de tensión, lógicamente el resto de voltaje, es decir, el resto de los 120 menos 47.21 voltios van a caer en la resistencia. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a checarlo. Serían 120 menos lo que cae en el capacitor, 47.21. Eso nos da 72.79 voltios. Eso es lo que caería en esta resistencia. ¿De acuerdo? Esa es una forma fácil de obtenerlo, ¿sí? Ahora, vamos a hacerlo de esta forma para que veamos que sí se cumple. Vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a hallar el voltaje de la resistencia utilizando esta metodología. Pero ya sabemos que vamos a llegar a este resultado. Pero vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a copiar el resultado del voltaje en el tiempo en este caso sería voltaje de 1, el capacitor es igual a 47.21 voltios, ¿vale? Para que podamos borrar esto y tengamos espacio. Muy bien. Entonces, hallamos el voltaje de la resistencia, tenemos la corriente, solamente sustituir, es multiplicar. Entonces el voltaje de la resistencia en el dominio de S es igual a ¿qué? A la corriente, que son 120 entre 2 por 10 a la 3 S más 1000 por la resistencia, que son 2 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Hacemos la multiplicación. 120 por 2000. Eso nos da 240.000. 240.000 entre 2 por 10 a la 3 S más 1000. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el voltaje de la resistencia en términos de Laplace. Tenemos que aplicar la transformada inversa a todo esto para hallar la expresión en el dominio del tiempo. Y vamos a utilizar el Maple para hacerlo. Vale. Vamos a aprovechar esta línea que ya está hecha para meter los datos. Entonces son 240.000 acá arriba. 240.000. Ok. 2000 S más 1000. En este caso sería 2000 S. Más 1000. En este caso sería 1000 nada más. Estamos hasta S. Es decir, vamos a aplicar la transformada inversa de esta expresión que está en términos de S para pasarla en términos de T. Es decir, aplicar la transformada inversa. Enter.
y eso nos da 120e exponencial a la menos 1/2 de t. Entonces, esto nos da, sería el voltaje de la resistencia, ahora en términos de t, ¿de acuerdo? Es igual a 120 e a la menos 1/2 de t, ¿de acuerdo? Volts. Muy bien. Entonces nos están pidiendo el voltaje de la resistencia en 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que en esta T, ¿sí? Esta T, perdón, no les puse aquí está, perdón, discúlpenme, aquí está. Entonces eso es lo que nos da en la pizarra. Entonces nos están pidiendo el voltaje de la resistencia en 1 segundo. Es decir, que este segundo lo vamos a sustituir en esta T para ver cuánto nos da. Y lo checamos. Vamos a utilizar nuestra calculadora poderosa. 120 Shift E a la menos 1/2, ¿no? 1/2. En este caso sería negativo acá. Lo puse. Ahí está, menos 1/2 de 1t igual a 1. Enter 72.78. ¿Se acuerdan que nos daba lo mismo cuando nosotros hacíamos la resta de 120 menos esto? Nos dio lo mismo, ¿sí? Nada más que aquí pues hicimos más talacha, ¿de acuerdo? Si nosotros sumamos esto más esto, nos da el voltaje de la fuente. Sin embargo, aquí hicimos mucha más talacha. Podemos haber hallado este y simplemente le restamos 120 y obtenemos el voltaje. O si quieren hacer toda la talacha, pues lo hagan, les va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a observar cómo se comporta la resistencia, ¿de acuerdo? En cuestiones de voltaje. No sé, ya nos amaple. Eso es lo que tienen que ustedes analizar, cómo es el comportamiento de cada uno de los elementos cuando tengo una excitación de voltaje. ¿Sí? Caso en 1 segundo. Pues sí, aquí tenemos la ¿cómo se llama? A ver, nos vamos acá, probe. 1 segundo, 72.78. Más o menos por acá. Ahí está, más o menos, ¿no? Eso nos da. Es que eso tiene un margen de error porque pues estamos viendo una gráfica, pero pues sí nos da. Entonces vamos a agregarle más tiempo para que veamos cómo es el voltaje. Fíjense, si nos damos cuenta, jóvenes, cuando cerramos el interruptor, acá ya pasaron 10 segundos, estamos graficando 10 segundos, el voltaje de la resistencia va decayendo, ¿sí? ¿Y cómo es el voltaje del capacitor? Vamos a graficar el capacitor, aquí abajito. No me acuerdo cuánto daba eso, pero vamos a hacerlo, a ver, para que veamos. A ver si nos da. No, no nos da. Pero bueno, ¿qué sucede acá? El voltaje de la resistencia cae y el voltaje del capacitor aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Que en el momento que nosotros cerremos el interruptor, el voltaje de la resistencia va a ser máximo. Conforme pase el tiempo, va a caer. En el caso del capacitor, el voltaje es mínimo y conforme pase el tiempo, va a incrementarse. Pues eso lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué se incrementa el voltaje del capacitor? Porque se está cargando, ¿sí? Entonces,
Con esto nosotros podemos hacer el análisis de este tipo de circuitos de primer orden. Y pues sería todo. Vamos a empezar a ver circuitos de primer orden, pero ya cuando las condiciones iniciales no son iguales a 0. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues contáctenme y les deseo mucho éxito. Cuídense.